La tecnofilosofía representa una apasionante intersección donde la tecnología y el pensamiento filosófico convergen para moldear una nueva era de reflexión intelectual. En un mundo impulsado por avances tecnológicos sin precedentes, esta disciplina explora cómo la tecnología ha influido en la evolución y expansión del pensamiento filosófico, desde el acceso a vastos repositorios de conocimiento hasta el debate global en línea. En esta oportunidad aprenderemos más sobre este interesante tema con nuestro invitado especial, el doctor y filósofo Gustavo Bracamonte. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su programa Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones que aborda temas como ciberseguridad, tecnología, entre otros avances tecnológicos interesantes. El programa del día de hoy tiene como nombre Tecnofilosofía, el papel de la tecnología en la evolución y la expansión del pensamiento filosófico. Y para desarrollar este tema tenemos como invitado especial al doctor Gustavo Bracamonte. Bienvenido, doctor. Voy a leer un poco de su extensa hoja de vida. El doctor Gustavo Bracamonte es originario de Chiquimula, es periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuenta con una maestría en Comunicación para el Desarrollo y el doctorado en Comunicación Social por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha escrito varios poemarios, dentro de ellos tiene Ensueños de la Juventud, 1975, 9 poemas, 1978, Canto Nuevo y Flor Madura, 1991, Nicté, 1992, Mujer Plena, 1994, Memorial para la Vida, Agua Desnuda y Tiempo Ordinario, 1997. Dentro de otros, el doctor Bracamonte pues también ha incursionado en la filosofía, en la poesía, ha escrito numerosas obras literarias y se ha desempeñado como docente universitario. Bienvenido, doctor. Es un gusto que usted pues, nos esté acompañando en este programa Zona Digital. Gracias. Y para que demos inicio pues, a este conversatorio, yo quiero hacerle la primera pregunta que tenemos acá, que dicho y sea de paso, en redes sociales también nos han enviado algunas consultas que les vamos a transmitir. Y es cómo ha impactado la tecnología el acceso a la información filosófica. Bueno, fundamentalmente ha impactado en la difusión del pensamiento de distintos filósofos y pensamiento también político, pensamiento en el área sociológica, en todo el campo de las ciencias ha impactado. Se difunde ahora más fácilmente la filosofía. Por ejemplo, un profesor de filosofía de España hacía el planteamiento de qué pasaría si Sócrates existiera. Utilizaría entonces un móvil para transmitir sus preguntas a la audiencia, a sus seguidoras y a sus seguidores. Entonces, me pareció interesante, ¿no?, que utilizara a Sócrates o Platón o Aristóteles u otros filósofos en la actualidad que utilizan. Precisamente este profesor español, profesor de filosofía, utiliza el móvil para hacerle preguntas a sus estudiantes y los estudiantes a su vez pues a través de WhatsApp responden. Entonces es una manera interesante. Ahora pues en instantes se difunde el pensamiento en cualquiera de sus manifestaciones. Qué interesante. ¿Y considera que estos cambios o este impacto ha sido positivo o negativo? Pienso que es positivo, porque la tecnología es el hombre mismo y la mujer quienes pues la trabajan, piensan, tienen imaginación para resolver distintas problemáticas. Desde el principio, desde el inicio del ser humano, el hombre y la mujer empezaron a pensar cómo mejorar su vida, cómo mejorar, digamos, o sea, las posibilidades de no fatigarse tanto, y entonces buscaron
tecnología para que se les facilitara la vida, ¿no? Y en este sentido es positivo. Y en la difusión del pensamiento mucho más. Por eso esta es una revolución, una nueva revolución industrial, ¿no? Y que permite y facilita muchas cuestiones en el desarrollo del ser humano. Interesante. Habla de revoluciones industriales. De hecho, el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, tiene un libro que se llama La Revolución 4.0 y según él, pues estamos viviendo precisamente esa revolución y que no solo ha sido en la técnica, sino en la comunicación. Cada revolución creo que ha aportado de alguna manera nuevos elementos a la forma en la que nos comunicamos. Hablando de forma de canales de comunicación. Acá tengo otra pregunta. ¿Podríamos hablar en qué medida la exposición a diferentes culturas y corrientes de pensamiento ha enriquecido el panorama de la filosofía actual, tomando en consideración que el Internet pues ha roto fronteras? Es decir, que podemos conocer lo que está pasando actualmente en Japón, en China, en la India, pues en Alemania, incluso hasta en países que están en pleno conflicto armado en estos momentos. Sí, antes se difundía el pensamiento filosófico, por ejemplo, en lo que le llamaban el ágora, o sea, en la plaza. La gente se reunía en las esquinas, pues habían muchas maneras de tener contacto personal. Ahora se hace a través de las redes sociales. Esto facilita no solo en la difusión del pensamiento de forma verbal, sino también a través de los libros. Uno requiere de un texto o algún libro y lo puede comprar a través de las redes sociales, de las plataformas, y también puede bajar textos que pues son gratuitos, de filosofía, de literatura, de las ciencias en general, de la matemática. Entonces esto ayuda muchísimo al desarrollo del pensamiento de los pueblos. No podemos en este momento ignorar, digamos, lo que piensan en Japón, cuál es su cosmovisión acerca del mundo, o lo que piensan los árabes, cuál es su pensamiento, o lo que piensan y pensaron los mayas, por ejemplo, no lo pueden ignorar en otros países porque esto se difunde con facilidad y ayuda muchísimo. Para eso están las tecnologías, para eso son las nuevas tecnologías, para el desarrollo humano, y ahí es donde estriba la fortaleza de las... Claro, es probable que tenga, digamos, en el uso, ¿no? Porque éticamente en el uso está si es bueno o si es malo. Las tecnologías no tienen, son imparciales. Es interesante que hable de la imparcialidad y es como una herramienta. Podemos utilizar un cuchillo para cocinar, para untar con margarina unos panes, como que también se puede utilizar como un arma blanca. Así es. Menciona algo también importantísimo que es el agora. El ágora. El ágora. Podemos hablar un poco de la opinión pública, de la doxa y del epísteme. Sí, por supuesto. Eran dos planteamientos que hacía del conocimiento que hacía Platón. En el caso de la doxa era una simple opinión que tienen las personas, pero mucho más profundo de eso planteaba Platón que está la epísteme, que podríamos decir que sería la ciencia. La ciencia pues ahora tiene su método, también desde Aristóteles también ya planteaba una metodología para el estudio de la biología, de la realidad, etcétera, ¿no? Bueno, además planteó en la política, ¿no? Que escribió un libro acerca de la política, también usaba la epísteme. Entonces hay que diferenciar, a veces nos dirigimos por la opinión y no por la epísteme. Entonces, en lo académico, en el ámbito académico, pues debe prevalecer la epísteme más que el doxa.
Muchas gracias. Y actualmente en las redes sociales, pues que nosotros usamos habitualmente, vemos ejemplos de la aplicación de la doxa y del epísteme. Por poner un ejemplo, hace un par de días hablábamos con la astrónoma Eleonora Poitevin sobre los UAP o los fenómenos aeroespaciales no identificados. Y ella venía y sacaba a colación mucha bibliografía y mucha opinión. Podríamos hablarle que se refiere a la doxa porque eran documentos respaldados por la opinión científica. Mientras que otra ola de tendencia que sacó fue porque unos militares estadounidenses dieron una noticia de que efectivamente habían restos no humanos en colisiones. Sin embargo, ella nos decía, pero ¿dónde está la prueba? ¿Dónde podemos comprobar esto? Entonces entra un poco tela de juicio el pensamiento científico con una opinión que no tiene tanto fundamento. Sí, exactamente. Lo mismo sucede con el origen del hombre americano, que si entró por el estrecho de Bering o entró en balsas por el mar y no por el estrecho de Bering. Entonces esos son planteamientos que se están investigando y que se ocupa mucho la ciencia. La ciencia es fundamental para el desarrollo tecnológico y humano. Ayuda muchísimo a que tengamos mejores condiciones de vida. Muchas gracias, doctor. Y pues el tiempo va corriendo. Este es el primer bloque del segmento de la tecnofilosofía. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Bracamonte, quien tiene interesantes aseveraciones de cómo la tecnología ha de alguna manera impactado de manera positiva en la divulgación de la filosofía. No se despeguen de sus pantallas, continuamos en su programa Zona Digital. La tecnología ha derribado barreras y ha permitido una conexión sin fronteras entre filósofos, estudiantes y curiosos de todas partes. En esta fascinante travesía se abordan cuestiones éticas y morales, mientras herramientas tecnológicas avanzan y amplían nuestras capacidades analíticas y nos desafían a comprender la mente y la naturaleza de la existencia. Continuamos explorando este interesante tema con nuestro invitado especial, el doctor y filósofo Gustavo Bracamontes. Gracias por estar en sintonía de su programa Zona Digital. En esta oportunidad estamos dialogando con el doctor Gustavo Bracamonte sobre la tecnofilosofía. Doctor, y pues es un interesante tema, un interesante planteamiento el que usted nos hace en relación a que si existiera Platón, ¿qué red social utilizaría él para comunicarse con el mundo? Y yo le quiero consultar, ¿qué entiende usted por filosofía? Bueno, filosofía es un espacio para la reflexión, para encontrar las causas primeras de los problemas. Es también pensarnos, encontrarnos. Es tener un pensamiento, una cosmovisión de la realidad, una cosmovisión de Dios, un pensamiento del ser humano. Entonces la filosofía nos ayuda muchísimo para ser más críticos, tener un pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, no un pensamiento como decía Freire en su libro sobre la educación, un pensamiento ingenuo. Por el contrario, la filosofía entonces nos da un salto, va más allá de un pensamiento ingenuo. Tenemos que tener precisamente un pensamiento crítico. Muchas gracias. Y ese pensamiento crítico pues debe ser utilizado más que nunca, ahora que las tecnologías, pues bien lo mencionaba, se han hecho para facilitar la vida del ser humano. Sin embargo, pues debemos de tener siempre el planteamiento ético. Y lo decía Marshall McLuhan, que la tecnología pues es una extensión de mis sentidos. ¿Y cómo lo podemos percibir? Por ejemplo, de la cantidad de números que yo tengo almacenados en mi dispositivo móvil, no me recuerdo ni la mitad. En
en mi memoria limitada, pero existen dispositivos que nos pueden ayudar a facilitar las cosas. Por supuesto. En tal sentido, yo quiero preguntarle ¿qué opinión le merece el uso de la inteligencia artificial en la reproducción de obras literarias o de temas filosóficos? Me parece positivo. La inteligencia artificial, una vez se utilice de manera que ayude al desarrollo de la inteligencia, ayude al ser humano, o sea, se utilice para bien, es positivo. Ahora hay, digamos, posibilidades que se utilicen, como cualquier otra tecnología también, en el caso de la inteligencia artificial, si se utiliza para mal, pues obviamente los resultados van a ser negativos, ¿no? Pero en la cuestión de la lectura, en la cuestión de los libros, en la cuestión de la medicina inclusive, utilizándolo correctamente, como debe ser, es muy buena. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta un poco compleja y dice lo siguiente: ¿qué implicaciones filosóficas tiene el desarrollo de máquinas con capacidades cognitivas cada vez más avanzadas? Sí, ahí entra en juego la ética. Desde que inició la cuestión tecnológica ha entrado, digamos, algunos filósofos han planteado los problemas de ética, ¿no? Entonces, dependiendo si la máquina, por ejemplo, se va a desplazar al ser humano, entonces, pero si este desplazamiento del ser humano es para bien del hombre o la mujer, entonces esto está bien. Pero si es no para beneficiar al ser humano, entonces éticamente está mal, ¿no? Entonces, esa es la parte filosófica de la cuestión del uso de las tecnologías. Ese es el uso de todo, inclusive el uso mismo de la ciencia, ¿no? Como hablábamos con la bomba atómica o con la pólvora, si se utiliza mal para destruir, digamos, a una población como se utilizó al principio, pues obviamente eso no está bien, ¿ya? Sí, el descubrimiento del ser humano también le da una gran responsabilidad, porque no todos los descubrimientos pueden ser utilizados para bien. Yo tengo acá un ejemplo y pues allá por el año 2018, ya se escucha un poco lejos, tuve la oportunidad de ver a Robot Sofía, que es de Hanson Robotics, y planteaban precisamente pues una situación que polarizaba un poco la situación, porque ella tenía nacionalidad y su nacionalidad es de Arabia Saudita. Sin embargo, ella es creada en Estados Unidos y habían personas que decían, para tener una nacionalidad necesita ser persona, pero este era un robot que ya tenía una nacionalidad. A tal punto que a día de hoy se siguen discutiendo en diferentes espacios, incluso la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene un espacio que se llama IA for Good, o la inteligencia artificial para el bien, donde se están discutiendo estos temas. Entonces, para nosotros como seres humanos es un poco choqueante a veces ver que el avance tecnológico ya está, digamos, dotando de características humanas a algunas máquinas. No sé qué opinión le merece a usted, doctor. Sí, desde la morfología, ¿no? Lo morfológico, por ejemplo. Pienso que no pueden sustituir los sentimientos, no pueden sustituir, la inteligencia en total, o sea, razonar plenamente tampoco se puede sustituir. De tal forma que si se llega, digamos que una máquina sienta, usted le puede preguntar, ¿me quiere? Pues podrá decir sí, pero está realmente sintiendo esa querencia. Pienso que no, hasta el momento no es posible, ¿no? Entonces, ponerle características a las máquinas, características humanas, sí, la piel, cuestiones así, corazón, pues ahora lo sustituyen, digamos, por corazones de otro material, ¿no? Que no es el original, que podríamos decir el natural. Pero cuando ya interviene, digamos, la máquina en los sentimientos, pienso que eso todavía no es posible, ¿no? No le veo ningún peligro de que pues tenga un rostro
simpático, tenga nacionalidad, o sea, digamos, son las iniciativas de los creadores de esas máquinas que les dicen, bueno, vamos a colocarle una nacionalidad, ¿no? Pero tampoco, no sé si la máquina tiene la posibilidad de escoger nacer o no nacer, tener una nacionalidad o no tenerla, etcétera. Puede decidir por sí misma, o son los diferentes elementos que constituyen la máquina los que deciden. Sí, pues es bastante complejo, porque podría ser también parte de la visión filosófica de los creadores de este tipo de máquinas. Digamos, emular sentimientos, no para que la máquina sienta, sino que para que nos haga sentir bien a nosotros mismos. Y esto también puede ser parte del egocentrismo que manejamos como seres humanos. Sí, ahí es donde interviene la filosofía, ¿no? Porque la filosofía interviene en que se reflexionen, digamos, esos aspectos, que se razonen esos aspectos, ¿no? Como sabemos muy bien, la filosofía, el instrumento fundamental es la razón. Entonces, que se vea hacia dónde va, o sea, que se proyecte al futuro, hacia dónde se va, digamos, con toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? Si se va para bien, pues obviamente que podrían continuar, ¿no? Pero si es para destruir al mismo ser humano, entonces ahí la tecnología está siendo mal usada. Y esa es parte de la ética de la tecnología, ¿no? Aquí podríamos abordar un programa solo de tecnoética, por decirlo de alguna manera. Bioética. Sí, y tenemos algunos ejemplos. Podría darle, por ejemplo, yo no sé si ha tenido la oportunidad de utilizar el chatbot ChatGPT. No. Yo lo he utilizado y uno le puede preguntar cualquier cantidad de cosas. Incluso si uno maneja redes sociales, el ChatGPT le puede sugerir a uno los tweets o los copies para distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Hay personas que lo han utilizado para tareas y resulta que sistemáticamente dejan de pensar porque la aplicación está haciendo todo por ellos. Puede ser negativo porque el desarrollo humano, bien lo menciona usted, se ve limitado al desligarse uno incluso de actividades como pensamientos básicos, delegándoselos a la máquina. Entonces acá podríamos ver una mala praxis o un mal uso de este tipo de tecnologías. La cuestión está precisamente en eso, que si el ser humano pierde libertad al usar la tecnología, entonces ese es el problema mayor, ¿no? El ser humano tiene que ser libre. Si está sujeto a la tecnología y es la tecnología la que domina al ser humano, entonces ahí estamos perdidos. Ahí la novela distópica de George Orwell, por ejemplo, 1984, lo plantea perfectamente, ¿va? No mejor el hermano mayor, por ejemplo, controlados por la televisión, por la comunicación, o sea, es un control. Entonces ahí se pierde totalmente la libertad, y eso entonces eso sí como decía Carlos Marx, ¿no? Estamos creando un hechizo que ya no podemos controlar, ¿no? Y se trata precisamente de eso, de lo que se cree, que nosotros tengamos la posibilidad de no perder nuestra libertad. Muchas gracias, doctor. Y bien lo menciona usted, si nos esclaviza, pues básicamente nos está quitando parte de nuestra humanidad. Y yo, para despedir este programa, quiero pedirle que pues le envíe un mensaje a los televidentes, una reflexión acerca de la tecnología y del uso de la filosofía. Bien, únicamente que aprovechemos las nuevas tecnologías, aprovechemos la tecnología para desarrollarnos como seres humanos, como sociedad, y que tengamos mejores condiciones de vida, bienestar. Y para eso vendrá más, porque tenemos imaginación y queremos resolver distinta problemática que nos plantea la realidad, de tal forma que utilicémosla para el bien común.
Muchas gracias a todos por estar en sintonía de su programa Zona Digital. El día de hoy abordamos sobre la tecnofilosofía. Recuerden que tenemos un nuevo espacio de nombre Conectados. Pueden encontrarnos en las redes sociales de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en Facebook como CIT Guatemala, en Instagram como @CITGT, en Twitter, TikTok, Threads como @CITGT. Los esperamos la próxima semana en Canal de Gobierno. Es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta edición de Zona Digital, el programa de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre tecnología. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Superintendencia de Telecomunicaciones, en Instagram como CIT Guatemala, en Twitter, Threads y TikTok como @CITGT. También puedes encontrarnos en YouTube como CITGT. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en Canal de Gobierno. Wow.